Listo. Bueno, cordial saludo a los asistentes. Hoy contamos con la participación y tenemos el gusto de presentar a la señora Lucy Castillo, directora de la Fundación Creinser del municipio de Caicá. En la entrevista también nos acompaña nuestros compañeros Clara Sánchez, Patricia Montaño, Héctor Riaño y quien les habla, Mario González. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso de Comunicación Alternativa. Señora Lucy, bienvenida. A continuación, nuestra compañera Patricia iniciará con sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Lucy, qué grato tenerla aquí y conocer un poco más de esta fundación y ese servicio que presta para la comunidad. Quisiéramos iniciar preguntándole o solicitándole que nos describiera sobre su organización. ¿Cómo está estructurada esta fundación? Bueno, la Fundación Crecer es una fundación sin ánimo de lucro, una organización, una ONG, que nace el 2 de abril del año 2002. Este año cumplimos 19 años de funcionamiento. Es una fundación que tiene una organización que está estructurada para brindar servicios integrales a la población con discapacidad y sus familias. Dentro de nuestro equipo de trabajo contamos con un departamento a nivel terapéutico. Damos un acompañamiento terapéutico en terapia ocupacional, física, fonoaudiología, psicología, y tenemos un departamento a nivel pedagógico con toda lo que es educación especial, educación ambiental y educación musical. Y tenemos un programa, el único programa del país que es educación por ciclos lectivos virtuales adaptados para población con discapacidad. Es el programa, digo que es único en Colombia porque ninguna otra institución brinda este tipo de educación con las características que nosotros lo brindamos. Y tenemos también un departamento de inclusión laboral. Dentro del Departamento de Inclusión Laboral contamos con unas terapeutas ocupacionales, psicólogos, talleristas especializados y una serie de personas como ingeniero de sistemas, ingeniero eh, ambiental. Ese también es un programa de altísimo impacto a nivel nacional, que lo que nosotros hacemos realmente con este programa es permitir la inclusión real efectiva de la población con discapacidad, no importa el tipo de discapacidad que tenga, no nos especializamos en un solo tipo de discapacidad, atendemos todos los niveles y grados de discapacidad. Para la inclusión laboral, si tenemos en cuenta que sean personas que puedan desempeñar sus cargos laborales. Cuando no tenemos ese perfil, vamos hacia los padres cuidadores. Tenemos un programa de formación para el teletrabajo con la Universidad de Cundinamarca como aliado estratégico. En la inclusión laboral tenemos varios empresarios y varias personas que nos están haciendo pues todo lo que es el acompañamiento y permitiendo que nuestros jóvenes estén en los espacios laborales de sus empresas. Hacemos un seguimiento permanente, nuestra misión no termina cuando hacemos la inclusión. Anterior a esto vienen las etapas de formación, inclusión, preparación para estar ahí, y continuamos con un proceso con los padres, con los empresarios para que ellos logren mantenerse. Lo importante no es llegar, sino mantenerse. Entonces ahí es donde nosotros entramos. Nuestro trabajo no culmina con ellos en una época de su vida determinada, cuando están ya ejerciendo su parte laboral, sino que hay que darles un acompañamiento de todos los tipos, a nivel psicológico, para que si ellos forman una familia, nosotros también hacemos un acompañamiento especial a ellos como seres humanos. Y pues esos son a grandes rasgos cada uno de los departamentos que tenemos. Tenemos dentro de nuestra línea de formación ambiental, de formación para el trabajo, tenemos unas líneas específicas que es una línea artesanal.
tenemos una marca propia que se llama Fisca, que es el diseño, elaboración de piezas en alta temperatura, artesanales, son piezas únicas, y para eso pues son talleristas especializados en esta área, y tenemos en este momento una línea que es la del reciclaje técnico y tecnológico, con licencia ambiental aprobada dentro de la línea de formación, y ya lo que nosotros llamamos negocios inclusivos. Y como ustedes ven, somos alrededor de unas 36 personas que componemos la fundación a nivel profesional, pero también hay personas a nivel operativo como tal, y somos multidisciplinarios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora, muchísimas nos surgen con la descripción de esta fundación y de esta misión con este gran equipo de trabajo que nos acaba de comentar. Sería interesante conocer un poco más de ese contexto, de ese inicio, cómo se creó esta fundación, en qué ámbito o con qué objetivo se dio paso o dieron paso los fundadores a la creación de la fundación. Se me olvidó describir anteriormente una línea muy importante que nosotros tenemos, también un equipo multimedia y un equipo que es el que maneja las redes sociales, es un equipo de comunicación. Ese es fundamental, ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra fundación. ¿Cómo nace la fundación? La fundación Crencer nace con el objeto eh, de crear espacios para la población con discapacidad y su familia, ya que todas las personas que decidimos formar la fundación teníamos un amplísimo recorrido en, en lo que era el trabajo con población con discapacidad. Y inicialmente lo hicimos como una idea de un grupo de profesionales de brindar oportunidades más efectivas a esta población, que tuviese, a ver, cuando uno crea una fundación, casi todo el mundo crea una fundación pensando en, en hacer algo para la población, dar un acompañamiento de tipo terapéutico, o hacer algo en la parte de inclusión o la educativa. No, nosotros lo creamos con una fundación pensando en un altísimo impacto, que fuera una fundación que realmente fuera integral, que ofreciese servicios desde la familia hasta todas las necesidades, estados y ciclos de vida de la población con discapacidad. Lo hicimos pensando en una fundación tipo 11 español, que llegasen los muchachos a consolidar oportunidades de tipo laboral, pero miramos, les hacía falta oportunidades de tipo educativo, les hacía falta oportunidades de tipo cultural, de tipo deportivo, de tipo artístico. Entonces uno va mirando que pues la integralidad es un conjunto de bienes y servicios en multidisciplinario. No podemos hablar que está dedicado al sector salud, al sector educación, no, tiene que estar compuesto por un sinfín de profesionales, y hay personas que han llegado a la fundación y dicen, no, yo qué hago trabajando con discapacidad, pero como un ingeniero ambiental fundamental para la línea de reciclaje, una persona del equipo de multimedia y del equipo de comunicación, fundamental para el trabajo proyectivo que nosotros siempre hemos pretendido darle a la organización. Entonces, yo creo que somos de las fundaciones que hemos crecido más rápidamente. Estamos creciendo y organizando aspectos que teníamos unas debilidades muy grandes, como el aspecto de comunicación. Por eso, dentro de este equipo multidisciplinario, decidimos incluir gente muy joven. El equipo de comunicación es gente muy, muy joven.
tenemos un comunicador social, tenemos un camarógrafo, tenemos un fotógrafo que es el mismo camarógrafo, el mismo que maneja las redes sociales, tenemos una persona que hace la parte de multimedia. Ellos son muy jóvenes porque nosotros necesitamos como también hacer esa proyección, hacer un material didáctico, hacer un material terapéutico que llegue a los cuidadores de otra manera. Y pues nació de todas estas falencias y necesidades que tenía el medio, pero nosotros nos damos cuenta que muchísimas instituciones seguían como con el mismo ritmo de hacer cosas como a medias, como cosas muy primarias, que hacían formación, entonces laboral, y esa formación estaba bolsas de papel, hacer bolsas plásticas, jabones, hacer una artesanía muy sencilla, muy simples. Nosotros dijimos, tenemos que ir más allá, tenemos que mirar la línea de negocios inclusivos, que son líneas que van a nivel ya mundial, en otro tipo de ideas. La línea de negocios inclusivos está dado para sociedades mucho más, más afectadas. Nació como en Polonia, más o menos, estamos hablando que se comenzó a hablar de los negocios inclusivos con la población desplazada, con población víctima de la guerra, y nosotros decidimos adaptar este tipo de línea de negocio para nuestra institución, y hoy en día contamos con unos negocios inclusivos de alto impacto y avalado por importantes empresas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, sigue nuestro compañero Héctor. Entonces, para que por favor le damos el paso al compañero. Muchísimas gracias, con las muy buenas tardes a la señora Lucy. Quería también formularle algunas preguntas. Luego de comentarnos un poquitico sobre los aspectos sobre la gente y las problemáticas que las afectan, ustedes han detectado algunas causas y consecuencias de las diferentes problemáticas que les pueden afectar en la fundación. No entiendo la pregunta, no me queda clara. Hemos tratado en el punto anterior sobre aspectos sobre las personas y las problemáticas que afectan a la fundación. Sería de pronto importante precisar si ustedes ven algún tipo pues fortalezas muchísimas, pero algún tipo de problemáticas que les puedan afectar al funcionamiento, al quehacer diario de la fundación. No sé si me expliqué bien. Aló. Aló. Es que me cortó un momento. Te repito la pregunta. A ver, yo digo que no es una problemática de la fundación. Aló. ¿Sí me están escuchando? Sí, ya nuevamente sí. ¿Me están escuchando? No Sí, es una señora. problemática que afecta a la fundación como tal. Es una problemática que afecta a la población con discapacidad, que es diferente. Estamos hablando de la población con discapacidad a nivel de Colombia. Si nosotros miramos en el último censo de DANE, para dar una cifra estadística mucho más alta, vemos más de casi 4 millones de personas en situación de discapacidad, de un país con cerca de 50 millones de habitantes, y si miramos que hay casi 4.392.000 personas, un poquito más, mira, lo llevamos a un nivel estadístico, estamos hablando de casi el 9% de la población. Es una cifra que día a día pues crece por dadas las circunstancias del mundo, del país, del tipo de discapacidad como tal que nosotros estamos visualizando, viendo en nuestro diario acontecer de la dinámica de la fundación. Y yo creo que nosotros tenemos todas las problemáticas que tiene una organización, que se puede decir que en el país se tienen todas las ONGs, falta de recursos, falta de oportunidades. En Colombia se le da más credibilidad
a las fundaciones, a las organizaciones que vienen de afuera, a las que se hacen aquí a nivel nacional, las mismas organizaciones políticas se han encargado muchísimas veces de crear como mm, poner en tela de juicio muchísimas de las acciones de la fundación. Muchas personas que crean fundaciones pues no les dan como el impulso que tienen que dar y las utilizan para otro tipo de situaciones y de cosas. Y entonces se ha visto difícil el trabajo, además que Colombia no es un país que apoye mucho lo social, que apoye mucho el trabajo a nivel interno de lo que que hacemos nosotros como organizaciones. Pues el pertenecer a una fundación como Crecer, en donde se hace un trabajo constante, permanente, que se ha crecido a muy buen, eh, con unas metas estratégicas claras, que tiene un direccionamiento claro. Entonces, yo creo que es como el mal de todas las organizaciones del país. Eh, Falta de recursos, oportunidades, de credibilidad para muchas personas. Afortunadamente, nosotros somos una organización que tiene un impacto muy alto y una credibilidad también bastante alto por el mismo tipo de organización de las personas que los componemos y las acciones que realizamos hablan por nosotros mismos. Otra problemática pues que se ve es que Colombia es un país que legisla muchísimo a nivel de la población con discapacidad, pero que es muy poco efectiva esa legislación. Seguimos hablando de la misma problemática que se está hablando desde hace muchísimos años. Es muy difícil romper esos paradigmas y esos contextos que tiene la población con discapacidad, ya sea a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel social, cultural. A veces se minimiza tanto lo que hace la población con discapacidad que nadie cree que puede hacer cosas bien hechas o cosas que realmente merezcan ser resaltadas, se crean alrededor es que son muchísimas las problemáticas que tienen, se crean alrededor de esta población, como que pobrecitos si se hacen cualquier cosa, que tan lindo lo que hicieron, y pues nadie se da cuenta el gravísimo daño que se le hace a una persona con discapacidad cuando no se le exige, cuando no se le se habla en términos de igualdad de ellos, y ese término de igualdad no está solamente en los derechos, sino también en los deberes que tiene la población con discapacidad. Entonces, se subestima mucho el trabajo de nosotros como profesionales, también se ve como muy subestimado, frases como, uy, se ganó el cielo, y ese tipo de cosas subestima como la población, como nuestro diario hacer profesional, porque pues nosotros hacemos un trabajo para el cual nos hemos preparado toda la vida y necesitamos prepararnos a diario, y es un trabajo tan o más profesional que el de cualquier otra profesión. Entonces, nos enfrentamos pues a muchísimas barreras todavía de tipo actitudinal, de tipo legal, de tipo económico. El trabajar con una organización como la que nosotros trabajamos a este nivel, que no trabajamos eh, queriendo crear lástima ni queriendo ser mendigos de unos cuantos pesos para crecer ni nada, sino un trabajo serio, organizado, un trabajo que realmente represente lo que nosotros somos como organización, y que tengamos la credibilidad a nivel internacional, en donde sí se trabaja de una manera mm, más equitativa y más apropiada para los derechos de la población con discapacidad. Tiene que mostrar un trabajo a esa altura. No trabajamos con la caridad ni con la pobreza, ni utilizando la imagen de la población con discapacidad para causar lástima absolutamente para nada. Yo creo que esos son le resumí
muchísimos de los problemas que se tienen. Sí, eso entiendo, son parte de las causas y también las consecuencias que nos dice la señora Lucy. Finalmente, de pronto puede ser el subestimar, como nos lo mencionaba ya antes, las barreras legales, lo económico, la falta de credibilidad y de pronto lo que nos acotaba al final, que usted nos estaba hablando de ver cómo las personas las ven más como, en cierta manera, como caridad más que a nivel profesional. Teniendo en cuenta eso, señora Lucy, eh, queremos, aunque usted también en preguntas anteriores ya no lo contó, pero si es tan amable, ¿qué actores ejercen un protagonismo en torno a la organización y a la problemática de su fundación? Pues actores los que yo ya anuncié anteriormente, actores somos todos, porque todas las personas, toda la sociedad necesita involucrarse en el trabajo y entender que la población no podemos seguir hablando de inclusión, nosotros, porque es que nosotros no estamos incluyendo a alguien que ya pertenece a, a una sociedad. Entonces tenemos que hablar de integrantes de la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces, es muy triste ver cómo todavía hablamos como si estuviéramos haciéndole un favor a, a la población o estuviéramos haciéndole un favor a alguien por tener en cuenta a la población que tiene que es sujeta de derechos, que tiene derecho también a una igualdad y nosotros tenemos que romper todos esos paradigmas y dejar de hablar de inclusión, hablemos de que somos miembros, todos somos integrantes de una sociedad y ellos son actores diferenciales, pero no son actores excluyentes, diferenciales más no excluyentes. Perfecto. Y una última pregunta de mi parte, señora Lucy. ¿Cuáles son los espacios de encuentro de la comunidad, de toda su fundación? Todos los que yo les anuncié anteriormente, todos los espacios sociales, inclusión en espacios laborales a nivel empresarial, espacios educativos, espacios artísticos, espacios culturales, todo tipo de espacios como cualquier persona como la integrales. Nosotros, los espacios son integrales y ellos se encuentran en todo. Es que nosotros como institución, como fundación, debemos proporcionar espacios reales, no espacios escritos sobre un papel ni nada parecido, sino espacios donde ellos son los protagonistas. Nosotros también somos los protagonistas porque el hecho que trabajemos con esta población no nos pone en un papel jerárquico diferente. Nosotros somos parte de la sociedad que trabaja con una población que requiere servicios integrales y protagonistas ellos, protagonistas nosotros, protagonistas los padres de familia, protagonistas los entes gubernamentales, todos debemos ser protagonistas de estos espacios. Bueno, señora Lucy, le agradezco mucho por mi parte. Finalizo mi ciclo. Hay algo que no está, que voy a hacer un paréntesis. Felicitarla a usted y a toda su organización. Yo le comentaba a mis compañeros, tengo la fortuna de tener un hijo con una discapacidad cognitiva y sé lo importante del trabajo que hacen ustedes. Entonces, unas felicitaciones para ustedes, extendida a todo su equipo de trabajo. Muchísimas gracias y a mis compañeros también. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, señora Lucy. Seguimos con nuestra compañera Clara. Vamos a hacer algo un poco más breves para poder continuar y finalizar la entrevista. Muy buenas tardes, señora Lucy. Me presento, Clara Sánchez. Un gusto estar aquí reunida con usted y entender y conocer ampliamente sobre la fundación. Una labor muy loable. Y en vista de que ya todo lo que nos ha manifestado pues cubre y abarca la mayoría de preguntas que teníamos, habría una específicamente sobre el diagnóstico comunicacional. Si bien se dice que la comunicación somos todos, o sea, se hace parte todas las partes, no solamente la fundación misma, sino la comunidad y todo para generar ese espacio comunicacional. Hablando ya del espacio como físico, ¿qué tipo de actividades, digamos, hace la fundación? Actividades, digamos, en las que convocan, invitan a la comunidad para hacerse invisibles, digamos, para quienes no son conocidos.
qué tipo de actividades desarrollan, ¿sí? Y por qué medios. Digamos, hablando de los medios comunicacionales específicos, nos hablaba que tenían una línea multimedia, redes sociales, pero sí me gustaría de pronto solamente ahondar un poquito en eso, de qué tipo de actividades desarrollan para convocar más presencia, no solamente de pronto de quienes necesiten la intervención o la ayuda de la fundación, sino además de los colaboradores o los entes que pueden apoyarlos con recursos y demás, y por qué tipo de medios tecnológicos hacen ese tipo de actividades o convocatorias. Bueno, cuando hablamos de la población con discapacidad, hablamos de canales de comunicación diversos. Hablamos de población con discapacidad auditiva, población con discapacidad visual, población con discapacidad cognitiva. Hablamos población con multidiscapacidad. Y nosotros tenemos que ser claros y concisos porque muchas veces nos enfocamos en la población con discapacidad y olvidamos a alguien o unos actores muy importantes que son los padres de familia cuidadores. Muchos de los padres de familia cuidadores necesitan una comunicación directa, clara, concisa y que llegue a ser entendida por ellos. Entonces, nosotros estamos empeñados, no solamente con la pandemia, sino antes de la pandemia, en crear contenidos multimedia, contenidos audiovisuales que sean claros para los padres de familia. Hemos hecho como 3 o 4 intentos de hacer material didáctico audiovisual para este tipo poblacional, porque pues es una de las grandes carencias que hay en el mercado común. La oferta no es muy grande que digamos, tras de que no es grande, es muy pobre. Los contenidos carecen como de una calidad en lo que requiere no solamente el profesional, sino el padre de familia y la persona con discapacidad. Nos hemos enfocado en hacer ese material de tipo audiovisual, sumamente importante, pues con todo lo que indica llegarle estábamos inicialmente haciéndolo para población cognitiva, con discapacidad cognitiva, y lo tenemos proyectado de llevar esos mismos contenidos a braille y a lengua de señas. Y también estamos en este momento, pues, una idea que también surge de todo este acontecer con nuestro equipo de comunicación, es llegarle a los cuidadores. Porque a los cuidadores resulta que en el momento de la pandemia se hizo las famosas teleconsultas, y los terapeutas pues la hacen por teleconsulta y guían a los padres de familia, a los cuidadores de la población con discapacidad en diferentes actividades, pero es que el profesional es el que está detrás dando las indicaciones, y nos damos cuenta que a las personas que le dan las indicaciones carecen pues de todo el conocimiento, y no hay material tampoco para estas personas. Entonces, esa es una de las grandes carencias que se tiene, y no solamente de nosotros como fundación, sino a nivel de la sociedad, a nivel mundial. Estamos hablando de que en este momento los más desiguales de la pandemia, para todo fue la población con discapacidad, para llegar a una clase, a una terapia, a cualquier, la parte comunicacional para ellos fue muy limitada porque, voy a poner un ejemplo, además de desigual, ¿no? Se le va a dar la clase al niño con discapacidad y hay un solo dispositivo digital, puede ser el teléfono, puede ser un computador en la casa. ¿A quién se prioriza? Pues al niño que está en el colegio, que tiene una profesora, no al niño que tiene discapacidad. Entonces a nosotros nos tocó variar los horarios de atención de nuestra población,
y pasamos a hacer de la nocturna, y pasamos a hacer de los fines de semana, de cuando el papá tenga tiempo, de cuando suelten el celular los niños, entre comillas, normales. Y cuando están los padres de familia, pues no entienden tampoco mucho de lo que necesitan hacer, y son los niños más desprotegidos de la población, los jóvenes más desprotegidos, los adultos más desprotegidos, porque ellos no tienen acceso a la parte virtual, no tienen acceso a contenidos virtuales que le interesen a los padres de familia o que sean comprendidos con los padres de familia. Entonces, eso no es un tema, yo creo que de la fundación, sino del país. Colombia es muy desigual a nivel comunicacional, demasiado. Ahí nos inventamos unos nombres lo más bonitos como comunicación alternativa y comunicación funcional y no sé cuántas cosas más, pero si vamos a ver, pues los últimos que tenían acceso al dispositivo de la casa, al celular del papá o eso, es la población con discapacidad. Además que un niño autista, tenerlo frente a, a un, a, una, a un computador o a un teléfono, pues sus niveles de atención o sus dispositivos básicos para aprender están totalmente alterados. Entonces son de 2 o 3 minutos y el padre de familia termina aburriéndose y no lo conecta, no le llegamos fácilmente al padre de familia. Y eso no es una cuestión de hacer un tipo de agresivo de campaña publicitaria o demás, es un tipo de concientización y de oportunidades, más que cualquier otra cosa, es de oportunidades reales para la población con discapacidad a nivel de comunicacional, que es lo más pobre que tiene el mundo entero para la población con discapacidad. Y nos conformamos con ver a una señora ya en un cuadrito, o un señor dando lenguas de señas, cuando si vamos a mirar nuestra población sorda, no todas manejan la lengua de señas. Es muy reducido el número de personas que han accedido a un colegio o que ellos manejan un lenguaje natural. Los padres de familia menos. Entonces allá muchas veces se pierde, es como más por dar, y se limitan a eso, la comunicación de la población con discapacidad se limita a una señora intérprete de señas que hacen una cantidad de gestos muy lindos, muy loables, todo lo que quieran, pero ¿cuántos de la población con discapacidad auditiva realmente están comprendiendo todo lo que dicen? Además porque no hay una actualización, han ingresado una cantidad de señas que nuestra población con discapacidad auditiva no está actualizada. Entonces, ellos entienden la mitad de la mitad de la mitad de lo que están diciendo, porque hablan ya de temas de inclusión y tienen una lengua específica, una seña específica que se han inventado y que últimamente han salido una cantidad de señas, pero la población nativa sorda no tiene esa actualización, entonces no están entendiendo nada de lo que dicen y a eso se limita en Colombia. Señora Lucy, muchísimas gracias. Y en ese entendido, definitivamente aquí la apuesta no es solamente, como usted bien lo menciona, a grupos cerrados, sea una fundación, una comunidad, sino a temas gubernamentales también. Yo pensaría que desde el Estado debería crearse políticas y gestarla pues con todos estos ejemplos de que no solamente es la población en discapacidad o que tenga algún tipo de discapacidad, sino involucrar a todas las partes como desde su casa misma, sus padres, pero que tengan alcance y acceso a esa educación de cómo manejar a sus hijos, cómo, digamos, actualizar, sea el medio que requiera el hijo o según la discapacidad que tenga. O sea, Y, yo y no pienso que solamente, y no solamente el padre, no solamente el hermano, sino, voy a poner un clarísimo ejemplo, como a nosotros, ahorita les pasó a una persona que les habla mucho más a nivel, que es el que maneja nuestras redes sociales, que maneja toda esta parte, que les puede decir un poco más de esto. Pero antes de irme, les voy a poner un solo ejemplo. ¿Cuál es cuán grande es la vulneración de los derechos de la población con discapacidad a nivel comunicacional? Que la población con discapacidad también comete delitos, también comete alteraciones a nivel de orden público y demás. Los llevan a ser judicializado, a responder, como nos pasó la semana pasada con
en comisaría de familia con una señora que le estaban sorda, le estaban vulnerando sus derechos y tuvieron que buscar un intérprete de lengua de señas. ¿Por qué los mismos comisarios de familia, las mismas personas que estudian derecho, los mismos médicos, por qué una persona con discapacidad siempre tiene que ir acompañada de una persona a un consultorio médico? ¿Por qué esto, en lugar de estar hablando de los y las, con un lenguaje incluyente que es que a nivel de la Real Academia de la Lengua no tiene nada que ver con la inclusión? En lugar de estar hablando de esas palabras, ¿por qué no aprendemos lengua de señas? ¿Por qué no aprendemos braille? ¿Por qué no aprendemos braille, perdón? ¿Por qué no aprendemos nosotros comunicación de otra manera? ¿Y por qué excluimos este tema tan importante de las facultades de medicina, de derecho, de comunicación social y demás? Pueden estarnos diciendo mentiras a la persona que está traduciendo, encubriendo un crimen o vulnerándole los derechos, y nosotros confiando en que está diciendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros no somos incluyentes, no somos integrales en nuestra profesión. Totalmente cierto, y para eso está, digamos, el nuevo término de comunicación alternativa que ya se viene trabajando desde ya hace un tiempo en buscar precisamente esa dinámica, en que no solamente sea basada en la comunicación tradicional ya conocida, que es el hablante el uno al otro, o sea, que se pueda entender, bien sea por señas, eso, sino que además se busquen otros mecanismos para entender a todos aquellos que están por fuera de ese contexto, como son las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sea porque son sordos, porque no pueden hablar, bueno, lo que aquí se ha venido mencionando. Entonces, pues esto es parte del ejercicio que se quiere lograr de buscar conocer precisamente cuáles son las falencias y todo a nivel social, a nivel de la sociedad misma, como bien lo menciona, no desde una fundación, sino desde la sociedad, de todos los círculos que en ella están, para poder generar nuevas propuestas y ojalá llevadas a las esferas que les competen, como el Ministerio de Educación, como el gobierno mismo, para que se abran esos espacios de inclusión, pero desde todos los frentes. O sea, no solamente de un grupo determinado, sino que todos puedan tener el mismo acceso, la misma información y la misma capacitación. Y eso debería ser algo en puesta, como el tema de la formación de los profesionales, que sean profesionales integrales, como bien lo mencionan, que no solamente se limita a su disciplina, sino que además esté la parte social, donde pueda esa profesión pueda ser encaminada a todos los círculos y a todas las personas y pueda llegar a todo el mundo de la misma manera. Muchísimas gracias, señora Pero Lucy. yo quiero presentarle a la persona que hace que le puede responder específicamente la pregunta, porque yo me desvié un poquito, que es... Sí. Sí, señora, muchas Buenas gracias. tardes. Disculpa, Clara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Clara, ¿Cómo están? soy Mario, entonces... Realmente lo que nosotros hacemos como equipo de comunicación es generar contenido audiovisual para que las personas sean conscientes o se concienticen un poco frente a todas las polémicas que hay en la discapacidad. Como bien dijo Lucy, es un problema que realmente es aislado en medios de comunicación. Realmente es algo que nunca tocamos. Hablamos de pobreza, pero nos olvidamos de la discapacidad como tal. Entonces lo que buscamos nosotros principalmente en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram es concientizar a las personas de que realmente existe una polémica muy grande frente a la discapacidad y que es algo que se ha olvidado. Entonces nuestro impulso realmente son estas dos redes sociales. Nosotros empezamos a generar una especie de contenido para que las personas realmente no se olviden, porque ese es el problema de nuestra sociedad, nos olvidamos. Hoy pensábamos en la discapacidad y mañana ya se nos olvidó ese problema, ¿sí? Entonces, nosotros realmente nos enfocamos es en generar conciencia para que las personas realmente se apropien de este problema y busquemos una solución, ¿sí? Eso es lo que tenía que decir frente a las redes sociales. Muchísimas gracias. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Juan Pablo Castillo.
Señor Juan Pablo Castillo. Juan Pablo, muchísimas gracias. De verdad que este es un muy buen aporte. El tema de las redes sociales, sabemos que en esta época, en este siglo que estamos, pues esto está generando bastante audiencia, ¿no? Y es Sí. muy importante lo que están haciendo ustedes en redes sociales como Facebook e Instagram. Y sí me gustaría saber, ya para finalizar, cómo han logrado, o es decir, si se han creado campañas pagas en Facebook, pagas en Instagram, o simplemente generan contenidos en sus redes sociales con las personas que lo siguen, o han hecho alguna creación de algún público pagando pues para llegar a más personas, ¿no? Para darse a conocer, porque pues esto es muy importante, el tema de las redes. Bueno, realmente nosotros no hemos empezado a tener eh, estos pagos en las redes sociales porque necesitamos generar un buen contenido. La fundación no había tenido redes sociales anteriormente. Realmente el año pasado fue que se empezaron a crear las redes sociales sólidas, ¿sí? Porque resultaba que una persona la manejaba, pero la manejaba una semana, subía un par de fotos y no más. Entonces yo me apropié de este tema que realmente comparto con mis amigos, con personas en el extranjero. Trato realmente que todas las personas traten de compartir esta información, de saber que realmente existe una polémica. Las campañas se van a hacer más adelante cuando realmente tengamos un colchón bien sólido de información donde la gente que pregunte tenga una respuesta, ¿sí? Y no tenga que esperar 2 o 3 días a que nosotros busquemos una respuesta para que tengan o salgan de sus dudas. Realmente lo que nosotros hacemos es, hasta ahora se va a crear una página web que es supremamente importante. Ustedes saben que en el tema de la comunicación, el que no esté en una red social no existe, ¿sí? Entonces es importante para nosotros entrar en el mundo digital, empezar a crear este tipo de contenidos, generar campañas y decirle a las personas que realmente no se olviden de la discapacidad. De esta manera nosotros lo hacemos. En el momento solamente publicamos fotos, tenemos un par de videos que están en inglés, los vamos a pasar a español y vamos a empezar a compartir a las personas para que empiecen a conocer historias de vida que realmente son de un alto impacto, que realmente te tocan el alma, te tocan el corazón y te hacen pensar que hay personas que realmente te necesitan, ¿sí? Hay personas que se sienten olvidadas, que tienen un mundo de felicidad, pero es un mundo en el cual han tenido un proceso realmente fuerte e impactante y que nosotros realmente los podemos ayudar. Muy bien, sí, súper bien. Qué buena gestión que están llevando a cabo con el tema de las redes. Muchas gracias. Y nuevamente los felicito. Muchísimas gracias, señora Lucy, por su disposición. Juan Pablo, muy amable por darnos esa importante, pues ver este importante tema de las redes sociales. Y pues nada, les deseamos que la fundación siga creciendo, siga echando para adelante y lo más importante, ¿no? Llenando los corazones de estos niños, de estas personas con alguna discapacidad, y que lo que es muy importante tener a estas personas felices y incluirlos en todos nuestros quehaceres de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy valioso este encuentro con ustedes. Una feliz. Bueno, una feliz tarde y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, feliz semana para todos. Adiós. Muchas gracias.